Amén. Bueno, un saludo a todos, hermanos, los presentes y los que están conectados en los medios de comunicación. Yo quiero decirles que Dios es bueno y que sigue siendo misericordioso para siempre, ¿verdad? Los que apartamos la misericordia de Dios somos los mismos cristianos evangélicos cuando revivimos al viejo hombre y ofendemos la presencia de Dios en nuestra vida. Así que si anda de capa caída, mi amado hermano o hermana, esta es la noche de reconciliación, ¿verdad? Porque dice que Dios ama y exalta al humilde y que ve de lejos como nada a aquel que se exalta solo. Así que seamos humildes y nos vamos a poner de pie, vamos a ganarle la carrera al enemigo. Vamos a ir a nuestras Biblias, amada iglesia, al Evangelio de San Mateo, en su capítulo 18 y su versículo número 6. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo número 6. Gloria a Dios, amada iglesia. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Su palabra dice así: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. El 9 dice: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Palabra de Dios, amado hermano, hermana, ponga su Biblia ahí a un ladito de usted y vengamos en palabras de oración ante nuestro Dios Padre Todopoderoso. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tu palabra la que voy a predicar, mi Dios. Ayúdame, Señor, porque tú eres, Señor, el dador de la vida. Tú eres el dueño del evangelio de la salvación. Tú eres el que procura y ha creado una salvación eterna para todo aquel que perseverando hasta el fin, Dios mío, será salvo. Reprendemos al enemigo de la humanidad en esta noche. Te rogamos, amado Dios, que lo eches fuera de este lugar y que ninguna oposición del maligno pueda tener éxito, Señor, en esta noche, porque aquí hay un pueblo que quiere y que va a recibir la palabra de Dios para beneficio de nuestra salvación, a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, iglesia. Diga un fuerte amén y siéntese. No le voy a pedir que se ponga de pie nuevamente. Solo dígale gloria a Dios, porque Dios es bueno. Mire, usted y yo entramos caminando, corriendo, algunos con gozo, otros sonrientes, otros vienen bravos. No sé si les ha tocado como a mí, que en los Alcohólicos Anónimos, que me dio el juez una papeleta para que me la firmaran, y si no iba a la reunión no me la firmaban, y había un monitor de libertad condicional que si esa firma no iba, tenía yo que volarme unos 3 añitos en el bote. Así que el hombre es bien obediente cuando le ofrecen las rejas. ¿Y por qué mejor no somos obedientes para heredar la libertad eterna de la salvación? Amén. ¿Por qué en lugar de ser opositores no somos hacedores de la palabra? Amén. Dura es tu palabra, dijo Pedro, porque se puso medio collón por un ratito. Y le dijo el Señor: no te voy a contemplar, si quieres largarte, andate. Pero como el hombre sabía quién le estaba hablando, ¿verdad? Y no me vaya a malinterpretar, hombre, si aquí no estamos corriendo a ninguno de los que están a cuentas con el Señor.
al rebelde yo sí mismo le digo, ¿sabe qué? Dios quiera que se vaya. Amén. Y esa es mi sinceridad, ¿verdad? Porque su rebeldía no va a descarrilar una obra que estableció el Señor Jesucristo. Y ese es el propósito, esa es la buena intención de predicar la palabra, la que dice Pablo que es útil y eficaz para enseñar, corregir, redarguir, transformar, exhortar, y usted le puede seguir añadiendo todo lo que le convenga, ¿verdad? Pero no lo vaya a escribir porque dice que el que le añade una tilde a esta palabra le van a caer 7 plagas de Egipto. Y ya me di cuenta que usted cristiano ni a su iglesia está yendo y todavía anda creyéndole al coronavirus, ¿verdad? Cerraron la iglesia, pero los diezmos siguen llegando online, se llama esa nueva modalidad, ¿verdad? Y el pastor pues está más tranquilo en casa, no está teniendo que lidiar con el rebaño rebelde y con unos poquitos obedientes. Yo creo que esa sí es ganancia deshonesta, ¿verdad? Y la Biblia dice que es pecaminosa. Amén. Pues amada iglesia, el tema de esta noche se llama serás un buen servidor cuando mates al viejo hombre. Porque a todo mundo nos gusta servir, pero algunas veces con nuestros caprichos y nuestras necedades servimos de estorbo. No estamos conforme con el caminar de la iglesia, una iglesia que predica la palabra de Dios al pie de la letra, no con infladuras. Una palabra que es la que va a llevar a un pueblo perseverante a la salvación. Y por eso el Señor en esta noche me hacía sentir en mi corazón. Yo no le voy a hablar como los apóstoles, que Dios hablaba a mi vida. No, Dios me hizo sentir en mi corazón que esta palabra es la que debía traer en esta noche, ¿verdad? Porque el servirle de tropiezo a algo tan noble, a algo tan útil, a algo que es de tanta bendición como lo es la palabra de Dios, para la buena conducta espiritual de toda una congregación y de todo aquel que lo escucha, yo creo que eso es agradable a Dios. Acá yo no le quiero caer con mechas alborotadas, haciéndole sentir que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Aquí yo le estoy diciendo que el Espíritu Santo va a glorificar el nombre de Dios y le va a llenar de su preciosa unción si usted es obediente y se aparta de ser un tropiezo para aquel que quiere hacer la buena obra. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos contentos, hermanos? Amén, amén. Le vuelvo a repetir, esta predicación no trae ni nombre ni apellido. No vaya a decir usted que a usted le estoy diciendo que se vaya. Amén. El vocablo oposición quiere decir contrariedad o antagonismo de dos personas o de dos o más cosas. O sea, la contradicción. La oposición también es contradicción, porque cuando mi contradicción produce un descarrilamiento en algo que va maravillosamente bien ubicado, yo estoy siendo un opositor antojadizo, le estoy sirviendo no a Cristo en la iglesia, sino que le estoy sirviendo al enemigo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿A dónde se presenta la oposición? Bueno, hubo un amigo mexicano que me dijo, mira, ¿tú eres casado? Yo estaba soltero todavía. No, le digo, soy soltero. Qué feliz eres tú, me dijo. ¿Por qué? Le digo, ¿qué problema hay con las mujeres? Es que mira, hijo, me dijo, mal con ellas, pero estamos peor sin ellas. Le dije yo, no te entiendo. Y me dice, no te lo voy a poder explicar. El día que tengas tu mujer te vas a dar cuenta y te vas a acordar de mis palabras. Y hubo un momento en mi vida en que dije yo, me acuerdo de Juanillo el mexicano. Así que no es fácil. Yo no sé por qué la gente llega al divorcio, la verdad. Porque cuando la pareja está en las mieles del amor, es a lo que le llama el poeta discos de amor.
Pero cuando ya empiezan a brotar las desigualdades, que son normales en el matrimonio porque es un hombre y una mujer, entonces los discos de amor se convierten a mordiscos, ¿verdad? Porque empiezan a aparecer las inconformidades, empieza a aparecer lo que no va a producir ningún fruto agradable. Por eso, iglesia, usted que ya está casada, como dijo mi amigo, aguántese si hay problemas y arrodíllese. Arrodíllese delante del Señor y pídale que le cambie a ese ogro o a esa ogra. Porque Dios tiene el poder para hacerlo. Si usted trata con ella y ni quiera Dios que le vaya a pintar un ojo así como se pintan las bailarinas, el 911 le habla. Y conozco hombres que también han metido presa a la abusadora. No es la canción, la mujer que abusa de un marido que tiene bien noble. Amén. Entonces es lógico que las contradicciones siempre han existido. La primera de ellas, las oposiciones. En el propio jardín del Edén. Pero óigame bien, para llegar a la oposición, la dañina, en la iglesia, es necesario apartar nuestra mirada de Cristo y darle nuestro oído al enemigo de la humanidad. Que Dios reprenda al diablo. Y pobre de aquel cristiano que le pone atención al diablo, porque va a empezar a cometer errores, va a empezar a sentirse inconforme en la sabrosa silla que está, porque sencillamente la palabra está aludiendo a su vida. Está llegando a tocar la llaga, está llegando a tocar las áreas débiles del caprichoso criterio de aquella persona. Satanás tuvo el poder. Adán y Eva no conocían enemigos ahí, pero bastó con la voz de aquella víbora, porque el diablo es una víbora, igual que todo caprichoso, antojadizo y opositor. Con que Dios les ha dicho que no coman de ese arbolito, y como nos encanta que nos hablen bonito de nosotros mismos, me ponía mi corbata y ahora me pongo al espejo para ver si no venía torcida, y me dice mi viejita, qué bonito va, mijo. Le digo, no me esté echando mucha flor porque me la voy a creer. Y ya voy a llegar más arrogante que Alberto Motesi. Pero le digo, amada iglesia, nosotros debemos acostumbrar nuestros oídos a escuchar lo santo del Señor y no la perversidad del enemigo común que todos tenemos. Porque el diablo tampoco duerme. Así que si usted está padeciendo de insomnio últimamente, arrodíllese, órele al Señor para que reprenda al diablo, y entonces, y solo entonces, Dios va a cumplir lo que ha prometido. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Gloria al Señor. Quiero hablar de unas oposiciones dañinas en el antiguo tiempo y en los tiempos, en el tiempo actual, o sea, como dijéramos, después de Cristo. Amén. Nosotros encontramos en la Biblia también que en medio del desierto iba un hombre delante de un pueblo, un caudillo, un profeta, un llamado de Dios. Porque créame que al que Dios llama va a tener oposición, porque al diablo no le gusta. Y cuando el testimonio de aquel sirviente del Señor está haciendo la obra conforme a la voluntad del Señor, la misma víbora que se apareció en aquella rama para convencer a Eva y pervertir a mi pobre hermano Adán, esa misma va a bajar a ofrecerle a usted el fruto del pecado, de la caída inminente y de la muerte y condenación eterna. Amén. Gloria al Señor. Se levantaron unos antojadizos diciendo que Moisés no tenía la capacidad para hacer las cosas más agradables,
porque ellos sencillamente, probablemente no querían ni siquiera caminar en el grupo, sino que querían ir dispersos por otro lado, tratando de salirle adelante al pueblo entero de Israel cuando llegasen a la tierra prometida. Querían hacer las cosas a su manera. ¿Qué le recuerda esa canción? Espero que le recuerde a usted, ¿verdad? No se vaya a acordar de mí, porque yo solamente he hecho la obra de exhortar cuando aquí vemos que algo anda mal. Porque el remanente fiel tiene que permanecer bien, caminando en rectitud desde su cimiento hasta su dirección, hasta la conversión de aquel nuevo cristiano evangélico. Porque vamos a impartirle la doctrina de la salvación. Pero la doctrina de la salvación incluye santidad, integridad, buen caminar, buena moral, buena conducta. Y eso es lo que a la gente no le gusta en la actualidad. Por eso los neopentecostales se han encargado ahora de entretener a la gente. Le sobijan a aquel que está al frente más de lo que yo acariciaba a mi hermana Vilma cuando la conocí. Y mire que esa, en Guatemala le llamamos sobijar, acariciar a la persona. Dio resultado, porque ahí estamos con 37 años encima ya de casados. Y por eso al diablo le da resultado el empezar a sobarle la espalda a aquel que ya sabe que por naturaleza, desde que nació, es contradictor, es opositor, lamentablemente opositor a lo bueno y favorecedor de lo malo. Amén. Gloria a Dios. Pero todos tuvieron su castigo, usted lo sabe. Estoy hablando de Coré, Datán, Abiram y el otro torpe que les acompañó, porque todo aquel que acompaña a un necio es torpe. Amén. No tengo palabra más cariñosa, mi diccionario hasta ahí llega. Amén. El peloncito, mi hermano Eliseo, iba llegando a Betel. Él llevaba la palabra de Dios, pero tuvo oposición. Yo me imagino que desde esa época ya existían los pantalones caídos hasta debajo de los glúteos. Que dicen que habían unos muchachos ahí en la entrada a la ciudad y que se burlaron de él, que le dijeron pelón, que le dijeron calvo. Y para que usted vea que las necedades y los abusos van a irritar el carácter hasta de un hombre de Dios. Por eso dice acá que pobre de aquel que produzca los tropiezos. Y el insultar a mi hermano o el recibir un insulto de mi hermano equivale a esto: a hacer tropezar a mi hermano, especialmente en su fe. Pero también la Biblia dice que aquel peloncito oró al Señor y gloria a Dios, Jehová oyó su ruego, y dice que salieron unos osos y se los tragaron. O sea, esa es la finalidad del rebelde, del opositor, porque se estaban prácticamente oponiendo que aquel hombre llevara la palabra de Dios, la profecía de Dios a aquella ciudad. Amén. Algo tan noble como lo que el mismo Dios le reveló y le ordenó a Nehemías, que fuese de regreso a Jerusalén, que los muros estaban caídos, como la fe de muchos hoy está caída por causa de un opositor malintencionado que ha hecho algo no muy apto para ser tolerado y ha herido el corazón de su hermano, el corazón de su hermana. Esta es una noche que si usted está enemistado con alguien dentro o fuera de la iglesia, atrévase a creerle a Dios y ser obediente a la voz de Cristo para ir y reconciliarse con aquel hermano, con aquella hermana, con aquella persona, para que eso no sirva de tropiezo y venga a tergiversar el evangelio de Cristo. Amén. Como siempre, para lo bueno, allá estaba el desventurado Sanbalat con Tobías. De veras que en la iglesia yo no oigo que el hijo de alguien se llame Sanbalat. No solamente el nombre es bien feo, sino que pertenece a un hijo del diablo. Amén.
pero también recibieron su justa recompensa, porque cuando Dios ordena algo, esa obra no se va a detener por el capricho de ningún equivocado. Amén. Se lo digo con agradecimiento a Dios. 16 años y 2 meses de que se fundó Remanente Fiel, y han habido luchas, pero de todas nos ha librado el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aquí ha venido gente a querer revolucionar el púlpito. Aquí ha venido gente proponiendo una revolución total porque el Espíritu Santo está apagado. Yo no sé a cuál Espíritu Santo usted le cree, si al que predican los locos y al que viven los locos, o al Espíritu Santo que toca su corazón al momento de la adoración. Yo sé que en la palabra puede haber muy poca presencia del Espíritu Santo, o a menos que sea tan descarado el prójimo y no admita su pecado y diga que no, que este viejo que es brujo, o que alguien ya le dijo algo de su vida. Yo no ando metido en chismes, no me interesan. Pero si la palabra de Dios le está hablando, sea obediente a la palabra, no a lo que yo le estoy diciendo. Pero si la palabra le dice arrepiéntete, porque no quiero que vayas a hacerle compañía a Sanbalat. Amén. Mire cómo la secuencia de las predicaciones van. Mi hermano Borges predicaba del profeta de Judá que llegaba a reprender a Jeroboam, aquel rey que había sido elegido por Dios, llamado por Dios, pero se salió de la senda antigua, se salió de la senda de justicia y revivió al viejo hombre, y estaban incensando a ídolos allá en el altar que le pertenecía a Dios. Y Dios le demostró a Jeroboam, cuando Jeroboam lo amenazó, así como me quisiera amenazar a alguno de tantos. Y yo no le pido a Dios que se le seque la mano, yo le pido a Dios que le engorde su corazón con la presencia del Espíritu Santo, para que usted diga, palabra de Dios escucho, palabra de Dios va a moldear mi vida para que yo viva una vida mejor en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ese profeta, la oposición lo dañó, porque apareció un celoso profeta. Viejo, bueno, yo no soy obsoleto, pero viejo ya es obsoleto, ya estaba fuera de servicio, ya no tenía licencia ni de conducir aquel viejo, porque para que lo hayan mandado en un asno a alcanzar al profeta que había llevado la reprensión a Jeroboam, es que estaba en la perra calle, y lo alcanzó manejando no el Maserati de que decía hermana Beatriz, sino que iba montado en un asno. Pero la mala intención del enemigo indujo a aquel viejo profeta, al obsoleto, que ya no tenía comunión con Dios, porque si usted lee el relato se va a dar cuenta de la manera que convenció a aquel profeta al que Dios le había dicho, no comas con nadie, ni durmas en la casa de nadie, como se lo dice a usted. Deje de andar con esos bailarines de pasito duranguense en las fiestas de allá de la casa. Mejor véngase mañana a las 5 de la madrugada. Aquí estamos, mire, pidiéndole al Señor para que le cambie esas rodillas que ya no le duelan mucho, y que venga y se arrodille delante del Señor. Amén. Porque sí le aseguro algo, 100 contra 1. 100 contra 1 se lo aseguro. Si aquí se dijera que alguien pase al micrófono, la fila sería larga. Porque nos gusta ser vistos. Nos gusta hablar bonito acá arriba. ¿Y por qué no hablamos bonito de los 550, 600 personas que somos en la iglesia? ¿Por qué solamente vamos unos 10, 12 los días jueves al Langley Park? Pero a todo mundo le gusta estar en el tambor, le gusta estar en la pitoreta, en esto y en lo otro. Amén. Y no creas, se lo estoy diciendo en serio. Yo se lo estoy diciendo en serio. Y por eso es que yo no mucho le creo cuando empiezan con unas manifestaciones tan espirituales que me parece que le están tocando las sandalias al Dios Todopoderoso. Pero no les creo, porque sus hechos no me dejan
escuchar sus palabras. Amén. Yo no vengo a perder mi tiempo. Yo quiero estar en una iglesia informada, en una iglesia de buen caminar, en una iglesia que busque agradar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y por eso aquella oposición tuvo lugar, tuvo éxito con aquel profeta. Pero mire cómo son las cosas. Ni el león se lo quiso comer, y sabemos que el león come burro, come tontos, come tercos, porque el león es así, el león agarra parejo. No, si usted lee ese capítulo 13, usted se va a dar cuenta. Todo lo que es carne, y mejor si es de pecadores, el león va feliz y contento porque no tiene que reconciliarse. Amén. Entonces, ese es el problema cuando alguien con toda la mala intención viene a usted y lo invita para irse a un lugar no apto para evangélicos y le dice: no te preocupes, hombre, Dios te está viendo, pero Dios conoce tu corazón. Si el pastor no te mira, ¿cómo te va a quitar tu privilegio? Y yo le digo una cosa con toda seriedad. Si nosotros sabemos y comprobamos que alguien en eminencia tiene dobles andanzas, no lo vuelve a ver con este micrófono. No lo vuelve a ver al frente. Porque acá servimos a Dios. Aquí no servimos a los hombres. Aquí no servimos a caprichosos. Aquí servimos a obedientes. Gloria a Dios. Hablando ya del Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo enfrentó oposición. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los doctores de la ley, la misma gente en la calle. Pero eso era en la calle. ¿Y por qué lamentablemente en la iglesia un hombre de Dios encuentra tanta oposición? Es fácil saberlo, porque Dios demanda santidad. Y cuando acá se predica de santidad, al diablo no le gusta y le toca su lado flaco a aquel que canta, a aquella que canta llorando. Yo no sé si está llorando porque se siente mal o está llorando porque se está acordando de que ha defraudado al Señor. Y en eso debemos tener mucho cuidado. ¿Sí? Qué bonito derramar lágrimas delante del Señor, pero que sean lágrimas de ojos que vienen de un santo, no de un impío. No de un impío. Si su corazón no está limpio delante del Señor, no tome un privilegio. Sí, es mejor hacer una cosa supremamente bien hecha y no 10 mal hechas. Porque si hace una buena, Dios glorificará su nombre en su vida. Pero si hace 10 malas, hay una congregación entera que le van a decir al prójimo: cuidado que ahí viene aquel, cuidado que ahí viene aquella. O sea, ¿hay injusticia en eso? No, en ninguna manera, decía Pablo. En ninguna manera, amén. La oposición que tuvieron Pedro y Juan ante el concilio por predicar la palabra de Dios. Yo sé que a donde quiera que se predica la palabra de Dios va a haber una oposición férrea, una oposición de hierro, pero nosotros en el nombre de Jesús los muros caen y la palabra llega y la palabra nunca regresará vacía. Amén. Gloria al Señor. La oposición que con hipocresía y mala intención, aquella bruja que seguía a Saulo, a Pedro y a Saulo, los iba ensalzando, así como nos gusta a nosotros, ¿verdad? Que digan: wow, qué bárbaro, a ver cuándo el hermano Héctor predica para sobarme el lomo. Pero le digo, yo no ando buscando el favor de la humanidad, yo estoy buscando el favor de Dios. Porque el que tiene el galardón se llama Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y si usted hace como aquí se está hablando, a usted le va a ir bien.
Pero si el viejo no le simpatiza y lo que es peor, le cae mal de la manera que habla, pues entonces no lo haga. Y lo invito a que se siente en una buena butaca reclinable y con masaje en la espalda para que el día del rapto vea cómo se van aquellos que predicaban la palabra dura. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bernabé y Saulo reprendieron a Bar Jesús. ¿Por qué lo reprendieron? No por santo, sino por opositor. Porque ellos se encontraron con Sergio Paulo, un procónsul, que les prestó oído, pero aquel brujo, aquel enviado del diablo, y que Dios lo reprenda, se entrometió y quiso desvanecer aquella buena intención. Pero usted ya ha leído lo que le dijeron, lleno de toda maldición. Lo maldijeron en el nombre del Señor y se quedó ciego. Y después pidió que oraran por él. Pero le dijeron ellos toda su verdad. Porque todo opositor es eso. Es un desventurado, es un desnudo. Lo dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Amén. O sea, aquel hombre vio que le estaban desbaratando el negocio. Si a mí no me extraña, cuando del Langley Park, los negocios que venden licor, llaman a la policía para que vayan a callar el micrófono y el speaker. Es porque la palabra de Dios estorba, porque de tanto oír, como dice el refrán, tanto va el cántaro al agua que al fin se quiebra. Entonces aquel que tenía ataduras de alcoholismo, drogadicción, prostitución, lesbianismo y de todas esas porquerías del diablo, va a ser libertado, va a ser libre, va a tener la libertad para glorificar el nombre de Dios. Amén. La oposición de una, ya voy terminando, hermanos, la oposición de una iglesia equivocada. ¿A quién le llamo yo iglesia equivocada? Y son llamados cristianos evangélicos, pero están destruyendo la imagen del evangelio de Cristo, están desvirtuando la palabra de Dios y se llaman neopentecostales. Consejeras que todavía no han quedadose con el consejo, porque aconsejan muy bonito como perfectas psicólogas, como perfectas psiquiatras, como perfectas evangélicas que conocen la palabra de Génesis a Apocalipsis, pero no han pasado por el lugar que dice en la Biblia, predicador, predícate a ti mismo. Porque la palabra se predica para que me hable primeramente a mí, que la estoy predicando en esta noche. Amén. Y yo le soy fiel al Señor porque tengo sobradas razones para serle fiel y no opositor. Hoy hace 2 años que se declaraba como pandemia el coronavirus y el 26 de este mes va a ser 2 años cuando Dios me hizo un regalo tan especial. Porque mi esposa la tuve que llevar grave de muerte, testiga tengo. Mi hermana Beatriz, mi hija, la convenció para que fuéramos al hospital y a su debido tiempo Dios me la regresó para dejarla con nosotros. Pero el silencio de mi casa era tétrico. Yo le pregunté al Señor, si es tu voluntad, que sea conforme a tu voluntad, pero estoy triste porque esta situación llena mi vida de tristeza. Tú me la diste un día, no me la quites hoy. No le estuve proponiendo que si me la das te sirvo. Yo le sirvo a Dios, me dé o no me dé. Amén. Pero el neopentecostalismo le está sobijando las manos, lo está empujando, lo está botando, lo está escupiendo. Predicadores hasta orinando a la gente. Y la gente, amén, pero es porque les gusta el relajo y no les gusta la reprensión de la palabra. Amén. Cuando Dios reprende porque tiene toda la razón. Reprende al Hijo de Dios que anda caminando en los túneles oscuros y no anda caminando en la luz de Cristo Jesús. La luz que lleva al entendimiento de que somos creados para ser salvos. Amén. Así que cuando el Señor me devolvió a mi viejita, yo dije esa noche y entendí
que si mi ojo me era estorbo para servirle a Dios, me lo quitaba. No le estoy hablando de mi ojo físico, le estoy hablando de mi ojo que miraba los defectos en otros, pero no miraba los míos. Y Dios es muy bueno. Cuando dice que si tu si tu mano te es estorbo, quítala. No quiere Dios que se quite las manos. Dios no lo quiere manco. El brazo que usted tiene son sus caprichos, son sus berrinches, son su oposición a la voluntad de Dios para que se vaya a una iglesia de santidad, a una iglesia de integridad, a una iglesia que está como aquellas 5 vírgenes que estaban apercibidas, dice la palabra, estaban listas porque estaban con su lámpara encendida y tenían el aceite de la unción, de la buena conducta, del buen caminar, de la obediencia, no de la rebeldía, no de la oposición, sino de la obediencia a lo establecido por el Señor. Esa es la voluntad de Dios que yo predico. Yo no quiero que usted sea como yo quiero. Si yo pudiera hacer de usted como yo quiera, lo mando a trabajar. Lo mando a trabajar. Le diría, hermano, ya tenga vergüenza, hombre. La nación está en quiebra ya y nosotros seguimos ahí agarrando el alivio. Amén. Estas son cosas que duelen, que molestan. Pero como dijo el gringo que me enseñó a hablar, I don't care. Pero el propósito es enmarcar a la congregación en un cuadro de salvación. La palabra es fuerte, pero es para que redarguya, para que exhorte y para que transforme los pensamientos y el corazón endurecido de muchas personas dentro de las iglesias. Pero yo no estoy hablando de la iglesia que no vino, yo estoy hablando con remanente fiel en esta noche. Amén. Obediencia y no oposición agradan a Dios y eso equivale a una salvación eterna. Si sigo hablando ya le voy a decir a dónde lo vi y qué es lo que le va a pasar, porque somos buenos para eso. Así que hasta aquí me ha permitido el Señor, soy obediente al tiempo, al orden y dejo con todos nosotros a nuestro pastor Fidel Portillo. Dios me los bendiga a todos.